Hoy, 12 casos en los que un solo hombre lo decidió todo. Nikolai Sirotinin. El 17 de julio de 1941, al amanecer, aldea de Sokolnichi, República Socialista Soviética de Bielorrusia. En una posición de tiro entre el Centeno, junto al puente sobre el río Dobrost, hay un cañón de 45 milímetros. A su lado el sargento primero Nikolai Sirotinin, de 20 años, artillero apuntador originario de Oriol. La cuarta división blindada del Grupo de Ejército Centro avanzaba por la carretera hacia Krychev. Las unidades soviéticas se replegaban. El cañón de Sirotinin estaba oculto entre el centeno, la carretera se veía bien desde la loma y a los lados había pantanos. Los tanques no podían desviarse. El primer proyectil de Sirotinin incendió el tanque de cabeza, el segundo el de cola. La columna quedó bloqueada. Los alemanes estaban convencidos de que le disparaba una batería entera. El combate duró unas 2 horas y media. Cuando la infantería logró rodear la posición, Sirotinin se quedó solo, pues el resto de las piezas de la batería habían sido destruidas. Según los testimonios de los habitantes de la aldea y las notas del Oberleutnant Henfeld, 11 tanques incendiados, 7 vehículos blindados, cerca de 50 muertos. Cuando se le acabaron los proyectiles, Sirotinin siguió disparando con la carabina. Los alemanes lo enterraron con honores militares en ese mismo campo. El coronel de la cuarta división pronunció ante la tumba un discurso, traducido a una habitante local. Si todos los soldados del Führer combatieran así, Alemania habría tomado Moscú hace tiempo. El retraso causado cerca de Sokolnichi dio a las unidades soviéticas varias horas, suficientes para replegarse hasta el río Sos. La historia de Sirotinin se conoció solo en 1958, tras su publicación en la revista Ogoniok. La fotografía no se conservó, y no fue propuesto para el título de Héroe de la Unión Soviética. A título póstumo recibió la Orden de la Guerra Patria de primera clase. Audie Murphy. El 26 de enero de 1945, aldea de Holzwir, en Alsacia, en el este de Francia. 10 grados bajo cero, nieve. El subteniente Audie Murphy, de 20 años, comanda una compañía del 15º Regimiento de Infantería. De 128 hombres previstos en la plantilla, quedan 19 en línea. Hacia las 14 horas, los alemanes lanzan un ataque con un batallón de infantería y 6 tanques. Murphy repliega el resto de la compañía hacia el bosque y permanece él mismo en el puesto de mando, dirigiendo la artillería por teléfono de campaña. Detrás de él arde un cazacarros alcanzado, cuya tripulación abandonó el vehículo. Cuando los tanques alemanes llegan a su línea, Murphy sube al vehículo en llamas y abre fuego con una ametralladora pesada Browning de calibre 50. Las municiones del interior podían detonar en cualquier momento. Porta la infantería alemana de los tanques mientras dirige la artillería por teléfono. Un grupo alemán intenta acercarse por una zanja, Murphy lo aniquila y el ataque se derrumba. Según la propuesta de condecoración, unos 50 soldados alemanes resultan muertos o heridos. Murphy resulta herido en la pierna, pero permanece en contacto hasta el final del combate. Por Holzwir, Murphy recibe la Medal of Honor, la máxima condecoración militar de los Estados Unidos. Al final de la guerra suma 33 condecoraciones de combate, lo que lo convierte en el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra actúa en más de 40 películas de Hollywood. Murphy muere en un accidente aéreo en 1971 y descansa en el Cementerio Nacional de Arlington. Leo Mayor. En la noche del 13 al 14 de abril de 1945, la ciudad neerlandesa de Zwolle. En la ciudad hay una guarnición alemana y unidades de las SS. En las afueras, las baterías de artillería canadienses están listas para abrir fuego contra la ciudad por la mañana. A las 21:30, el comandante del regimiento envía a 2 voluntarios en misión de reconocimiento para precisar las posiciones enemigas y contactar con la resistencia. Se trata del soldado Leo Mayor y del cabo Willy Arsenal. Mayor había perdido el ojo izquierdo por una granada de fósforo en Normandía. 6 meses antes había capturado, él solo, a 93 prisioneros alemanes. Hacia la medianoche, en las afueras, una ametralladora alemana abre fuego y Arsenal muere. Mayor destruye la pieza, recoge el arma de su compañero y entra solo en la ciudad. Durante 6 horas se mueve por Zwolle, dispara con 2 subfusiles a la vez, lanza granadas, dando a los alemanes la impresión de un ataque de gran envergadura. En un bar captura a un oficial alemán y lo convence de que la ciudad está cercada.
este retira parte de la guarnición. Major establece contacto con la resistencia e incendia el edificio de la Gestapo. Hacia las 4 de la madrugada, los alemanes han abandonado Zwolle. A las 9, Major regresa al regimiento, trayendo consigo el cuerpo de Arsenault. La preparación artillera prevista se cancela, la ciudad no sufrió daños. Por Zwolle, Major recibe la Distinguished Conduct Medal, la segunda condecoración en importancia del Commonwealth británico. En la Guerra de Corea repite la hazaña. Con 18 exploradores captura una altura y la mantiene durante 3 días. Leo Major es el único canadiense que ha recibido esta condecoración 2 veces, en 2 guerras distintas. En Zwolle, una calle lleva su nombre. Vasily Arkhipov, el 27 de octubre de 1962. El submarino diésel soviético B-59 en el mar de los Sargazos. A bordo lleva un torpedo nuclear con una potencia de 10 kilotones. 27 días sin contacto con Moscú. La tripulación no sabe si ha comenzado la guerra. El submarino queda rodeado por 11 destructores estadounidenses, encabezados por el portaaviones Randolph. Los estadounidenses lanzan cargas de profundidad de señalización para obligar al sumergible a emerger. En los compartimentos hay 50 grados, la ventilación está dañada. El comandante Valentín Savitsky concluye que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial y ordena preparar el torpedo para el lanzamiento. Según el reglamento, el lanzamiento requería el consentimiento del comandante y del segundo comandante político, pero a bordo se encontraba también el jefe de Estado Mayor de la 69ª Brigada, el capitán de fragata Vasily Arkhipov, superior en rango. Su consentimiento también era necesario. Arkhipov se negó. Le señaló al comandante que los buques estadounidenses estaban dando señales y no llevando a cabo un ataque dirigido, e insistió en emerger. El submarino salió a la superficie, la tripulación recibió aire y llegó una solicitud desde los buques estadounidenses. Arkhipov envió una respuesta: detengan la provocación. Con esto terminó el incidente. Un torpedo de 10 kilotones lanzado en medio de una escuadra estadounidense habría provocado, con alta probabilidad, una respuesta nuclear. Arkhipov murió en 1998, con el grado de vicealmirante. Su papel permaneció desconocido fuera de un círculo reducido de marinos militares durante más de 30 años. Alvin York. El 8 de octubre de 1918. Bosque de Argonne, Francia. Un batallón del 328º Regimiento de Infantería cae bajo el fuego de un nido de ametralladoras alemán en la altura 223. Una patrulla de 17 hombres recibe la orden de flanquear la posición. Entre los soldados se encuentra el cabo Alvin York, de 30 años, granjero de Tennessee, antiguo pacifista al que se le había negado el estatus de objetor de conciencia por motivos religiosos. La patrulla rodea las posiciones por la retaguardia y captura a unos 70 prisioneros. En ese momento, las ametralladoras alemanas abren fuego desde la ladera vecina. 6 estadounidenses mueren, 3 resultan heridos, y los 3 sargentos están entre los muertos. York queda solo en la ladera descubierta, a 25 metros de las posiciones enemigas. Cazador experimentado de las montañas Apalaches, se tumba y dispara a los ametralladores en orden inverso, del último al primero, para que los de atrás no vean lo que ocurre. Así se caza al pavo. Cuando 6 alemanes, con las bayonetas caladas, se lanzan sobre él desde la trinchera, a York se le agotan los cartuchos de fusil. Cambia a la pistola y los abate a los 6, de nuevo empezando por el último. Después de esto, un oficial alemán propone la rendición. Cuando York, con los 7 supervivientes, lleva a los prisioneros hasta las líneas propias, resultan ser 132, incluidos 4 oficiales. Se capturan 35 ametralladoras. York mató personalmente al menos a 25 soldados. York recibe la Medal of Honor de manos del propio general Pershing, comandante del Cuerpo Expedicionario estadounidense, así como la Cruz de Guerra francesa, la Legión de Honor, la Cruz de Guerra italiana y la Medalla de Plata de Montenegro. En 1929, el Ministerio de Guerra alemán realizó su propia investigación y confirmó que el informe estadounidense sobre las acciones de York se ajustaba a los hechos. Mikhail Panikaja. El 2 de octubre de 1942, periferia occidental de Stalingrado, fábrica Octubre Rojo, 40º día de combates callejeros.
las posiciones del 80-83 Regimiento de Fusileros son atacadas por tanques alemanes. El primer ataque es rechazado, pero las municiones se agotan. En una de las trincheras se encuentra el soldado del Ejército Rojo Mijail Panikaja, de 28 años. Antiguo marinero de la Flota del Pacífico, se presentó voluntario para ir a Stalingrado. Combatía con una camiseta de marinero a rayas bajo la guerrera. Ante el nuevo ataque, se le acaban los cartuchos y las granadas. En la posición hay 2 botellas con líquido inflamable autoencendible, a base de fósforo blanco. Varios tanques avanzan hacia la trinchera. Panikaja salta fuera de la trinchera y levanta el brazo para lanzar una botella. En ese instante una bala alcanza la botella levantada. El líquido en llamas se derrama sobre su cuerpo. Se convierte en una antorcha viviente. No se detiene. Agarra la segunda botella, corre hasta el tanque más cercano y la estrella contra la rejilla del compartimento del motor. Un destello, y el tanque arde junto con el hombre. Este momento queda descrito en las memorias del mariscal Zhukov, comandante del 62º Ejército. Detrás del primer tanque se detiene un segundo, y el ataque alemán se derrumba. El título de Héroe de la Unión Soviética no se le concede a Panikaja en noviembre del 42. A título póstumo recibe la Orden de la Guerra Patria de primera clase. El título de héroe solo se le concede en 1990, 48 años después de su muerte, por el último decreto del presidente soviético. En Volgogrado, en el lugar de su muerte, se alza un monumento, un hombre de bronce envuelto en llamas, con los brazos extendidos. Daniel Inouye. El 21 de abril de 1945, en la Toscana, Italia. El subteniente Daniel Inouye, de 20 años, comanda un pelotón del 442º Regimiento de Infantería, una unidad integrada casi por completo por estadounidenses de origen japonés, cuyas familias habían sido internadas en campos de reubicación. Al pelotón se le encomienda tomar la cresta de Colle Musatello. Los soldados capturan un puesto de artillería y se acercan a 40 metros de la posición principal. 3 ametralladoras alemanas abren fuego cruzado. Inouye avanza solo, arrastrándose bajo el fuego. Desde 5 metros lanza granadas a la tronera de la primera ametralladora. En ese instante, una bala le atraviesa el vientre. Se incorpora y destruye la segunda pieza con un subfusil Thompson. Se acerca al tercer búnker. A 10 metros de la tronera, levanta el brazo con una granada ya sin seguro, y en ese momento una granada de fusil le arranca casi por completo el brazo derecho. Su propia granada de combate queda sujeta en la mano del brazo arrancado, colgando de los últimos músculos. Inouye grita a sus hombres que permanezcan en su sitio. Con la mano izquierda retira la granada de la mano muerta y la lanza al búnker. La tercera ametralladora enmudece. Inouye sigue disparando el Thompson con la mano izquierda, hasta que una bala le atraviesa la pierna. Pierde el conocimiento. La cresta queda tomada. El brazo derecho es amputado sin anestesia general, pues se le había administrado demasiada morfina en el puesto de evacuación. La guerra en Europa termina 17 días después. A Inouye se le propone de inmediato para la Medal of Honor, pero esta no se concedía a los estadounidenses de origen japonés. Recibe la Distinguished Service Cross. Después de la guerra termina estudios de Derecho y se convierte en el primer representante de Hawái en el Congreso. La Medal of Honor le es entregada el 21 de junio de 2000, 55 años después del combate. Inouye muere en 2012, mientras ocupa el cargo de presidente pro tempore del Senado de los Estados Unidos. Stanislav Petrov. El 26 de septiembre de 1983, puesto de mando de Serpukhov 15, a 100 kilómetros de Moscú, el teniente coronel Stanislav Petrov asume el servicio de oficial de guardia. La Unión Soviética utiliza el sistema espacial de alerta temprana OKO, puesto en servicio un año antes. A las 0:15, el ordenador emite una señal de alerta máxima. Un satélite ha detectado el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde el territorio de los Estados Unidos. Luego otro más. Luego 3 más. Según el procedimiento, Petrov debe informar de inmediato a sus superiores, tras lo cual comenzaría el proceso de decisión sobre una respuesta nuclear. Petrov transmite hacia arriba que la señal es falsa, no tiene pruebas. Los radares terrestres permanecen en silencio, los objetivos están demasiado lejos. Un razonamiento lo inquieta. Un ataque real debería consistir en cientos de misiles, no en 5. Pero esto es solo una intuición personal.
no un procedimiento reglamentario. Pocos minutos después, la alerta se confirma como falsa. La investigación establecerá la causa, un deslumbramiento de los sensores del satélite por la luz solar reflejada en nubes de gran altitud. La vulnerabilidad no se corrigió hasta 1987. Petrov se retira en 1984 con el grado de teniente coronel. La Unión Soviética nunca lo condecoró. En 2006 se le entrega una distinción especial de las Naciones Unidas, grabada con las palabras «Al hombre que evitó una guerra nuclear». Dmitry Ovcharenko. El 13 de julio de 1941, sur de la República Socialista Soviética de Ucrania. El soldado del Ejército Rojo Dmitry Ovcharenko transporta municiones en una carreta hacia su regimiento. En la carreta, bajo una lona, lleva 3 granadas y un hacha. Siempre lleva consigo esa hacha, pues es hijo de un carpintero de aldea y está acostumbrado a esa herramienta desde la infancia. Cerca del poblado de Pesets, 2 vehículos alemanes que habían penetrado hasta la retaguardia bloquean el camino. De ellos descienden 53 hombres, 3 oficiales y 50 soldados. Ovcharenko queda rodeado. Le confiscan el fusil. Uno de los oficiales comienza a interrogarlo. Ovcharenko finge estar asustado y se acerca lentamente a la carreta. Empuña el hacha y de un solo golpe corta la cabeza al oficial. Después lanza 3 granadas contra los soldados. Persigue al segundo oficial y lo mata con el hacha. Tras las explosiones, 21 soldados alemanes yacen muertos y 2 oficiales han sido abatidos a hachazos. La treintena restante huye en pánico, abandonando sus armas. Ovcharenko reúne los documentos, las carteras y los mapas de los muertos y continúa su camino. En el Estado Mayor, al principio no cree en su relato y lo detienen como presunto desertor, pero los documentos resultan ser auténticos, documentos de Estado Mayor, con mapas de posiciones. Un destacamento de reconocimiento enviado al lugar encuentra 21 cuerpos y 2 oficiales decapitados. El hacha aparece sobre un tocón, junto a la posición. Por decreto del Presidium del Soviet Supremo, del 9 de noviembre de 1941, Dmitry Ovcharenko recibe el título de Héroe de la Unión Soviética. Combatió hasta enero del 45, cuando resultó gravemente herido en los combates por Hungría y murió a causa de las heridas. Fritz Kristen. El 24 de septiembre de 1941, al noroeste de Demiansk, en el límite de un bosque se encuentra una batería antitanque de la división SS Totenkopf. Una de las piezas de cañón de 50 milímetros la sirve el artillero apuntador Fritz Kristen, de 20 años, hijo de un guardabosques de Baviera. Al mediodía, entre 12 y 15 tanques soviéticos avanzan por el campo, acompañados de infantería. En este combate la pieza destruye 6 tanques T-34. A la mañana siguiente tiene lugar un nuevo ataque. Un impacto directo alcanza el cañón. Toda la dotación muere. La mira queda destruida. Kristen resulta herido. Se queda solo junto al cañón, sin óptica, y sigue disparando apuntando a través del tubo. 7 tanques más. Después de esto, Kristen sostiene solo la posición durante 3 días. Los cañones vecinos están destruidos. La infantería se ha retirado. No hay comunicación. Por las noches se arrastra hasta las posiciones destruidas para recoger proyectiles. Desmonta parcialmente el cañón, lo arrastra unos metros y sigue disparando. No había agua en la posición. El 27 de septiembre, unidades de la división Totenkopf realizan un contraataque y encuentran a Kristen con vida junto al cañón destruido, con 3 proyectiles restantes. Frente a su posición había 13 tanques destruidos y unos 100 cuerpos de infantes. El comandante de la división, el Obergruppenführer Eicke, le entrega la Cruz de Hierro de primera clase y lo propone para la Cruz de Caballero. Hitler le entrega la condecoración en persona. Kristen se convierte en uno de los primeros soldados rasos de las SS en recibirla. Después de la guerra, Kristen pasa 10 años en campos soviéticos y es liberado en 1955. Muere en Baviera en 1995. Desmond II. El 2 de mayo de 1945, en la isla de Okinawa, Urasoe Mura, zona de los combates por el escarpe de Maeda, de 120 metros de altura y paredes casi verticales, los soldados estadounidenses lo llamaban Hacksaw Ridge. Se sube hasta arriba mediante redes de carga. Allí los esperan miles de soldados japoneses atrincherados en una extensa red de fortificaciones subterráneas. El camillero de la segunda compañía del primer batallón del 37º Regimiento de Infantería,
el soldado de primera clase Desmond II no lleva arma. Es un adventista del séptimo día, para quien el mandamiento "no matarás" no admite excepciones. El ejército intentó lograr su traslado y su renuncia voluntaria. Sus compañeros lo amenazaron en el campo de instrucción, y el comandante de la compañía, el capitán Glover, exigió personalmente su expulsión. Dos se quedó. Le dijo a Glover que no dudara de su valor, que estaría a su lado salvando vidas mientras ellos las quitaban. Cuando los japoneses abren fuego, la compañía sufre unas 75 bajas entre muertos y heridos, y el resto es rechazado. Dos se queda solo en el escarpe. Durante 12 horas, bajo fuego continuo, busca a los heridos, los venda y los arrastra hasta el borde del precipicio, desde donde los baja uno a uno con camillas de cuerda. Lleva la cuenta para sus adentros y reza, pidiendo a Dios que lo ayude a sacar a uno más. Cuando él mismo desciende, ya ha evacuado del escarpe a 75 hombres, entre ellos el capitán Glover, quien más tarde calificará a Dos como uno de los hombres más valientes que jamás haya conocido. En mayo, Dos resulta gravemente herido por fragmentos de granada y por una bala de francotirador que le destroza el brazo. Tendido en una camilla, cede su lugar a un herido más grave y espera al siguiente grupo de camilleros. El 12 de octubre de 1945, el presidente Truman entrega a Desmond II la Medal of Honor. Se convierte en el primer objetor de conciencia de la historia de los Estados Unidos en recibir esta condecoración. Muere en 2006, a los 87 años. Charles Upham. El 22 de mayo de 1941, en la isla de Creta, Grecia, la primera operación aerotransportada masiva de la historia, la operación alemana Mercurio. El subteniente Charles Upham, de 32 años, criador de ovejas de Canterbury, dirige el ataque de un pelotón del 20º Batallón del Cuerpo Expedicionario Neozelandés. Durante los 9 días de combates en Creta, Upham destruye personalmente una pieza de ametralladora lanzando una granada por la ventana de una casa. Finge estar muerto. Espera a que un soldado alemán se acerque a poca distancia y dispara. En la zona de Sfakia, con una ametralladora ligera Bren, aniquila a un grupo alemán en el fondo de un barranco, matando a 22 hombres. Resulta herido 3 veces y padece disentería. Por Creta, es propuesto para la Cruz Victoria, la máxima condecoración del Commonwealth británico. Su primera reacción es decir que esa condecoración es para sus hombres, no para él. 14 meses después, en la noche del 14 al 15 de julio de 1942, primera batalla de El Alamein, Egipto. A la compañía de Upham se le encomienda tomar la cresta de Ruweisat. Antes incluso de comenzar el ataque, recibe una primera herida y rechaza la evacuación. En una misión de reconocimiento, destruye con granadas un camión alemán cargado de infantería. Fragmentos de sus propias granadas lo hieren de nuevo en ambos brazos. Durante el asalto, destruye personalmente varias posiciones de ametralladoras. Una bala le destroza el brazo derecho. Upham regresa junto a su compañía y sigue al mando. Cuando los alemanes lanzan un contraataque con tanques, de toda la compañía solo quedan 6 hombres en línea. Upham pierde el conocimiento y cae prisionero. En cautiverio intenta escapar 3 veces. Por esta razón, los alemanes lo trasladan al castillo de Colditz, un campo para incorregibles. En abril del 45, Colditz es liberado por el ejército de los Estados Unidos. En septiembre del 45, Upham recibe un pasador para su Cruz Victoria, por el Alamein. Cuando el rey Jorge VI preguntó a su comandante si Upham merecía esa condecoración, este respondió que, con todo respeto, Upham había merecido la Cruz Victoria varias veces. Charles Upham es el único soldado de combate de la historia que ha recibido la Cruz Victoria 2 veces. Regresó a Nueva Zelanda, trabajó toda su vida en una granja y murió en 1994. Hasta el final de su vida, nunca permitió que un automóvil alemán entrara en su granja. Si este video les fue útil, denle like, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios sobre cuál de estos hombres les gustaría ver un episodio aparte.